Católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión. Católico soy del Evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna. Bueno, vamos a leer en el libro de Segunda de Timoteo, la carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 1. Antes de leer, yo quiero decirle que el apóstol Pablo era el padre espiritual de Timoteo. O sea, él había recibido la enseñanza de su abuela, de su mamá, y luego el apóstol Pablo se encargó de seguirlo encaminando en el camino del Señor, ¿verdad? Y yo sé que muchos de nosotros hemos tenido padres y hemos tenido otros madres espirituales, o sea, personas que nos han mostrado el camino, que nos han insistido para que leamos la palabra, para que le busquemos en la vida sacramental, para que lo busquemos en el grupo de oración. Entonces, yo te invito en esta noche que si tú has tenido un padre o una madre espiritual, de un modo muy especial en el momento de la oración vamos a encomendarnos a esas personas que fueron camilleros, que una vez también nos trajeron a nosotros a los pies del Señor. Entonces, el apóstol Pablo, como buen papá, se encarga de mandarle una carta a su hijo Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Para guiarlo, para animarlo en este combate espiritual que es la vida que tú y yo tenemos en esta tierra. Entonces, hoy esta carta continúa vigente, porque dice la palabra, ¿verdad? Dice la Biblia que la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Vamos a repetir, la palabra de Dios es la misma de ayer, de mañana y de siempre, o sea, se mantiene vigente. Entonces nosotros vamos a tomar que esta palabra, que esta carta es una carta que nos manda a nosotros nuestro padre espiritual o nuestra madre espiritual o una persona que en el camino nos ha ayudado a encontrarnos con el Señor. Entonces vamos a ver lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Pablo estaba preso por predicar el Evangelio. Empieza el capítulo 1, el versículo 1, diciéndole: Pablo, apóstol de Cristo, enviado por voluntad de Dios, de acuerdo con la promesa de vida que se obtiene por medio de Cristo Jesús, saluda al querido hijo Timoteo. Y le dice que Dios Padre y Cristo nuestro Señor derramen su gracia, su misericordia y su paz sobre ti. Entonces, vámonos al versículo 6, 1:6, donde empieza la primera recomendación, el 1:6. Le dice Pablo: por eso te recomiendo que avives el fuego. Te recomiendo que ¿qué? Dígale al de al lado: aviva el fuego. Que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? Sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. ¿Cómo es el espíritu que Dios nos ha dado? Un espíritu de ¿qué? De poder, de amor y de buen juicio. Esta es la primera recomendación que el apóstol le da a su hijo espiritual Timoteo. Le dice que avives el fuego del Espíritu. ¿Quiénes son bautizados aquí? Que levanten su mano y diga amén. Mire, nosotros por el bautismo recibimos el fuego del Espíritu Santo. Y recibimos, entre las cosas maravillosas que recibimos 7 dones espirituales sobrenaturales todos, y poderosos y extraordinarios todos, que habitan en nosotros, ¿verdad? Pero muchas veces esos dones no han sido avivados
por el fuego del Espíritu. Por eso en la renovación carismática, los que estamos en este movimiento, decimos que cuando nosotros entramos a formar parte de un grupo de oración, cuando nosotros entramos a formar parte de una comunidad, tenemos que abrirnos a esa acción del Espíritu y seremos de verdad y experimentaremos en nuestra vida ese bautismo de fuego, ese bautismo de Espíritu Santo en nosotros. Pero no porque nos vuelvan a bautizar, sino porque de verdad nos abrimos a todas esas gracias que recibimos en el bautismo, ¿verdad? Entonces, en el bautismo nosotros recibimos el don del Espíritu. El don del Espíritu es el poder de Dios. Jesús le decía a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, después de resucitado, les decía, esperen que vengan sobre ustedes el poder que viene de lo alto. ¿Y quién quiere más poder en esta noche? Amén. Poder que viene de lo alto. Pero ¿qué le pasa a ese poder que viene de lo alto? Se apaga en nosotros. ¿Qué apaga el poder de Dios en nosotros? Pregunto. La falta de oración. ¿Qué más? ¿A usted qué cree que se lo apaga? ¿Una deuda que lo atormente? Lo apaga. ¿Qué más? Ay, ahora nadie le apaga nada. La falta de los sacramentos. Y hay una cosa poderosa que todos hacemos todos los días que nos apaga el fuego. ¿Cómo se llama? El pecado en todas sus presentaciones. Apaga el fuego del Espíritu. Entonces, primera recomendación que le da el Padre Espiritual a Timoteo, y es la que nos da hoy el Señor a nosotros, es aviva el fuego del Espíritu. ¿Cuál es la primera? Mire, porque si no avivo el fuego del Espíritu, yo empiezo a sentirme, como dice el versículo 7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Inmediatamente empieza el espíritu de temor a obrar en nosotros. Inmediatamente, si nos vamos allá al libro de Josué, el Señor le dice a Josué, yo soy quien te manda, que tengas valor y firmeza, no tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Mire, ante la incertidumbre de que vamos a perder el trabajo, ¿qué es lo primero que aparece? ¿Un espíritu de qué? De temor, de miedo, de desánimo, ¿verdad? Ante la enfermedad, ¿qué es lo primero que aparece? El miedo y el desánimo, ¿verdad? Y yo no sé usted, pero todos estamos experimentando, por lo menos yo lo estoy experimentando, que estamos en tiempos de grandes crisis. Mire, yo recibo por lo menos mínimo 3 llamadas durante el día. Vilma, quedé sin trabajo. Me decía un joven estos días, tengo 3 años sin trabajo, con una hoja de vida intachable, ese hombre habla inglés y eso más preparado. Vilma, y está escaso el trabajo. Y yo le digo, pero persevera, habrá bendición para ti, ¿verdad? Otra llamada, Vilma, mi hijo es homosexual y tiene 14 años. Vilma, me voy a separar de mi esposo. Mira, me acabo de casar y encuentro que mi esposo tiene otra y es su jefe. O sea, todos los días viviendo tiempos duros y tiempos de adversidad. ¿Quiénes están criando hijos menores de 15 años aquí? O sea, estamos en momentos súper difíciles, ¿verdad? Yo digo el de 15 años porque por lo menos el de 15 años ya está medio avanzadito y de pronto usted logró encaminarlo, pero los que tenemos hijos menores de 15 años, qué difícil es esto, ¿verdad? Están bombardeados todo el tiempo por una información negativa, ¿verdad? Nacen, como dice la gente, con un chip, yo no sé, ¿verdad? Porque tenemos información negativa por todos lados. Mire, los pecados que se cometen en nuestro país se llaman pecados colectivos y tú y yo pagamos consecuencia del pecado colectivo. Mire, de la sangre inocente que se derrama, de lo que le roban a la viuda, de lo que le quitan al huérfano, ¿verdad? Eso no crea que se queda en el aire. Tú y yo, gloria a Dios, que hay por ejemplo comunidades religiosas o gente de las que estamos en comunidades de oración que oramos para reparar el pecado. Yo no entendía lo que hacían las monjas que están allá enfrente al Inca. Yo pensaba que reparaban ropa. Ellas lo que reparan es el pecado. Porque nosotros tenemos que doblar rodilla, orar, clamar para reparar el pecado colectivo que hay en nuestra nación. Entonces, todo ese pecado colectivo trae consecuencias. Y si tú y yo vivimos en este país, pagamos de esas consecuencias. Y si estamos criando hijos o los que apenas los van a tener,
Entonces, solamente nosotros los que creemos en el Señor y esperamos en Él, creemos que se cumple la palabra, que dice que serás bendita tú y que 1000 generaciones siguientes. Entonces, si tú crees en eso, dale un aplauso al Señor en esta noche. Entonces, por eso es normal que el espíritu de temor venga. El espíritu de temor viene, el espíritu de desánimo viene, pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer cuando Él llega? ¿Verdad? Porque es una emoción, es un sentimiento, y nosotros somos seres de emociones y de sentimientos, ¿verdad? Pero nosotros vivimos por fe, no vivimos por sentimiento, ¿verdad? Entonces yo, aunque tenga la adversidad, aunque el espíritu de temor venga, tengo que hacer ¿qué? Lo que dice la palabra, y que alguien me diga un texto bíblico que hable en contra del temor o que combata el temor, que alguien me lo diga. Cualquiera, hay muchísimos. ¿Cómo? Nadie se lo sabe. Todos me tienen que comprar un libro que se llama Palabra de Dios para tus necesidades. ¿Ah? Nadie se sabe el Salmo 91, nadie se sabe el 23. El que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, dice al Señor, tú eres mi refugio, mi alcázar. ¿Verdad? Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo ¿en qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso fue lo que Anuar vino a predicar el viernes pasado. Que si yo estoy agarrado de la palabra, que si yo me agarro de la palabra, cuando el espíritu de temor venga, yo tengo de dónde asirme, yo tengo de dónde agarrarme, y es de la palabra, porque mire, si es para asirnos en nosotros mismos, o a veces buscar refugio en nosotros mismos, si no estamos llenos de la palabra, si no estamos llenos del poder de Dios, bien difícil. Y si usted es el único de la casa que lo está buscando y tiene un rebaño motoso, porque hay gente que tiene un rebaño motoso, ¿verdad? Yo le llamo rebaño motoso, unas ovejas llenas de pelo. ¡Ay! Que eso es que hay que doblar buena rodilla por el rebaño donde a usted le tocó nacer, ¿verdad? Entonces, si usted es la columna de su iglesia, de la iglesia doméstica, de la iglesia de su casa, usted tiene que estar agarrado, porque el espíritu de temor va a llegar. Entonces, mire, nosotros no nos reunimos aquí todos los viernes por capricho, o porque no tenemos nada que hacer, o porque Dios nos llamó porque estamos desocupados. Nos reunimos por mandato divino, porque la palabra nos los pide, que donde dos o más se reúnan en su nombre, ahí está Él, ¿verdad? La palabra nos pide que nos reunamos en comunidad a alabar y a bendecir el nombre del Señor. ¿Quién dice amén? Que le dé un aplauso a Él en esta hora. Entonces dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, digamos, de poder, de amor y de buen juicio. Yo le voy a pedir que usted le diga eso al de al lado. No se lo va a decir, se lo va a gritar. Dios no te ha dado un espíritu de temor. Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Raimi, voltea para atrás y díselo a las que están detrás de ti. Mire, que usted, mire, ¿quiénes van el domingo para la jornada de evangelización mire, Wilson, la persona que viene, nos va a hablar de lo que realmente empieza a suceder para el mundo de las tinieblas en el mes de octubre. Es un mes donde se mueve tremendo Satanás, en medio de los disfraces y de la fiesta, de las cositas que parecen de mentiras y de juguete. El mundo y de lo que hace Satanás es tremendo en este mes. Entonces es un mes donde nosotros necesitamos tener avivado el fuego del Espíritu, y donde yo necesito repetir todos los días que el Espíritu Santo que está en mí es un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. De poder, de amor y de buen juicio. De poder, de amor y de buen juicio. Bueno, sigamos. El versículo 8 dice, no te avergüences, pues, de dar testimonio a favor de nuestro Señor, ni tampoco te avergüences de mí, preso por causa suya. Antes bien, con la fuerza que Dios te da, ¿con la qué? Repítame nuevamente, ¿con la qué? Con la fuerza que Dios te da,
acepta tu parte en los sufrimientos que vienen por causa del Evangelio. Mire, yo no sé qué será el Evangelio que leen los de esa iglesia que se llaman Pare de Sufrir. ¿La ha escuchado esa iglesia? Pare de sufrir. Eso es pura mentira, ¿verdad? Seguir a Cristo significa tomar la cruz, y la cruz es una parte del sufrimiento. Explicaba el esposo de una niña de aquí de Carmen Angarita que estudió teología. Él decía, mira, la cruz la podemos definir como vertical, es que es así, horizontal, vertical, ¿verdad? Vertical es todo lo que el Señor nos pide en la palabra. ¿A usted le parece eso fácil? Mire, hay gente que tiene que perder el puesto por decir la verdad, por no hacer un aborto, por no robar, y eso trae sufrimiento, ¿verdad? Pero yo tenía que guardar lo que dice la palabra. Y horizontal es que tengo que guardar todas las leyes en el mundo donde yo me muevo. Si usted se pasa un semáforo en rojo, ¿qué es lo mínimo que le puede pasar? Una multa, o mata a alguien, o se mata a usted, ¿verdad? Entonces, eso es la cruz. Así, vertical es cumplir todo lo que dice la palabra, y eso trae sufrimiento. Y horizontal es cumplir todo lo que nos toca a nosotros a nivel moral y en el mundo en el que nos movemos, que tenemos que cumplir. Esto trae sufrimiento. Mire, y todos parece que nos quisiéramos saltar el charquito del sufrimiento, y nos toca. Y nos toca. Pero ¿sabe qué es lo lindo, hermano, del sufrimiento? ¿Se acuerda de aquel hombre que estaba en silla, que estaba paralítico y que no podía llegar a los pies de Jesús? Y que Jesús estaba en una casa llena de gente. ¿Qué hicieron los amigos? Lo metieron por el techo. Dígale al de al lado, ay, un día de esto que yo no pueda llegar a los pies de Jesús, quítale el techo y llévame. Pídale a alguien. Pídale al esposo. Mire, yo le pido todos los días de Dios a mis amigos que hagan esto por mí. Que cuando me vean desanimada, que cuando vean que yo no puedo llegar a los pies de Jesús, le quiten el techo a la casa, pero que me lleven a los pies del Señor. Pero no se acomode, que a veces creemos que nosotros estamos llamados solamente a estar en la camilla. Recuerde que de vez en cuando usted también es camillero y le toca llevar al otro a los pies del Señor. Entonces, lo primero es avivar el fuego del Espíritu. Lo segundo es dar testimonio del Señor, sacar fuerzas de Él y aceptar los sufrimientos que trae la cruz. Él nos dará la fortaleza. Seguimos en el 11. Dice el 11, Dios me ha encargado de anunciar este mensaje y me ha enviado como apóstol y maestro. Precisamente por eso sufro todas estas cosas, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro que Él tiene poder para guardar hasta aquel día lo que me ha encomendado. Seguimos otra recomendación en el capítulo 2, el versículo 1, 2:1 dice, y tú, hijo mío, saca fuerzas de la bondad que Dios te ha dado por medio de Cristo Jesús. ¿Saca qué? Saca fuerzas. Acá nos había pedido que con las fuerzas que Dios nos da. Mire, nosotros en el bautismo le hablaba de los 7 dones sobrenaturales que recibimos. Resulta, en el bautismo, perdóneme si ya usted lo conoce, pero lo voy a repetir porque veo personas que vienen por primera vez. En el bautismo recibimos 3 cosas que son las que nos ayudan a alcanzar la santidad y son las que nos van a ayudar a llegar a verle el rostro a Dios y a llegar completamente santos. La primera es la gracia santificante. ¿La qué? ¿Qué es la gracia santificante? Una nueva naturaleza que yo recibo por el bautismo, una naturaleza divina. Lo segundo que recibo se llaman las virtudes morales y teologales. ¿Se llama cómo? Que son fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, templanza y fortaleza. Eso está en el catecismo y es catecismo de primera comunión. Todo eso lo recibo y gratis en el bautismo. Y recibo también otro paquete que se llaman los 7 dones del Espíritu Santo. ¿Que se llaman los qué? Son dones extraordinarios para yo alcanzar la santidad. Solo que traen un pequeño problema. Vienen en forma de semillas, por decirlo así.
y tú y yo tenemos que desarrollarlo. Mire, hay un don extraordinario, sobrenatural, que se llama el don de fortaleza. También es una virtud, pero también lo recibimos como don. ¿Dónde cree usted que este don empieza a desarrollarse, el don de fortaleza? ¿Cómo se desarrolla este don? ¿Ah? En las dificultades, en las tribulaciones, ¿verdad? No hay victoria sin batalla. ¿Cómo usted va a decir que tiene victoria si usted no ha peleado la batalla? ¿Verdad? Y en este mundo, en este caminar, que yo siempre repito esa alabanza que decía, que cantaba en los sepelios, que decía, somos los peregrinos que vamos hacia el cielo. Mire, nos toca pasar por pruebas, por luchas y tribulaciones. Pruebas, luchas y tribulaciones, ¿verdad? Y en esas pruebas y en esas luchas y en la tribulación, yo empiezo a encomendarme al Señor. Yo me agarro de la vida sacramental. Yo me agarro de la intercesión de los santos. Mire, me daba un testimonio una joven un día y me decía, yo soy devota del Padre Pío y le pido la intercesión a ese santo. Y me decía, fui a orar donde una persona que tiene el don de profecía y de visión. Y cuando esa persona empieza a orar por mí, que no me conocía, me dice, yo veo una imagen, y es la imagen del Padre Pío al lado de tu cama orando por ti. Y dice ella, eso es para la gente que no cree que los santos interceden por nosotros. Mire, la palabra de Dios está en el libro del Apocalipsis. Dice que los santos le presentan las oraciones al Padre. Es lo que hacen por nosotros. Es la intercesión de ellos por nosotros. Entonces, nosotros necesitamos desarrollar ese don extraordinario de fortaleza. Ese don que está dentro de mí y que en la dificultad, mire, y cuando pasamos por la dificultad y después de se pasa, uno dice, yo cómo fui capaz de pasar por eso, ¿verdad? Ya uno ni se acuerda. Yo, los que no sabían de mi testimonio, ¿en qué? En el mes de abril me operaron de una cosa en la cabeza. Yo jamás me imaginé que me iban a operar de la cabeza, que iba a estar en cuidados intensivos, y ya ni me acuerdo. Me acordé porque me toqué aquí y me sentí como un huequito que me hicieron en la cabeza, ¿verdad? Pero fueron momentos difíciles, momentos de tribulación, y ya se me olvidó y ya la vida volvió a ser completamente normal. Entonces la palabra de Dios dice que las tribulaciones y las pruebas son como dolores de parto. ¿Quiénes parieron aquí? Eso y que parece interminable, ¿verdad? Pero hay unas que parieron hasta 5. O sea que se terminaron y otra vez volvieron a enganchar en las mismas, ¿verdad? Entonces así son las dificultades. Son dolores de parto. Como hay gente durmiéndose, dígale al de al lado, son dolores de parto. Y pasan, dígale que se pasan. Se pasan. Bueno, entonces seguimos a la siguiente recomendación. Íbamos por el capítulo 2, el versículo 1, dice, saca fuerzas de la bondad que Dios te ha dado por medio de Cristo Jesús. Lo que me has oído decir delante de muchos testigos, encárgaselo a hombres de confianza que sean capaces de enseñárselos a otros. O sea, le dice, mira, va a venir tribulación, saca fuerzas, pero le encomienda y le dice, no puedes dejar de servir, no puedes dejar de predicar el evangelio. Aquí lo estaba mandando a ser discipulado, o sea, lo que él ya había recibido del Señor, se lo tenía que enseñar a otros, porque eso hace parte de las botas del soldado. Efesios 6:10 habla de la armadura del cristiano, y una parte de la armadura del cristiano son las botas, son el calzado del evangelio. Cuando usted evangeliza, cuando usted le anuncia a otro la palabra, cuando usted intercede por otros, usted se está poniendo las botas del evangelio, ¿verdad? Y el enemigo también retrocede. Entonces ahora viene una recomendación que nos hace Pablo a cada uno de nosotros hoy y nos compara con 3 personajes importantes. Vamos al capítulo 2, el versículo 3. Dice nuevamente, toma tu parte en los sufrimientos como un buen soldado de Cristo Jesús. ¿Como un buen qué? Entonces nos compara con un soldado. El catecismo dice que nosotros somos la iglesia militante. Esto es una milicia. El domingo vamos a entender
esto que yo le estoy hablando, ¿verdad? Mire, en el mundo de las tinieblas, si usted es una persona que ora, si usted es una persona que intercede, si usted es una persona de oración constante, el diablo lo reconoce a usted. Un día yo acompañé a un sacerdote, él iba a hacer un exorcismo a una joven que había estado en secta satánica, ¿verdad? Y había pasado muchas cosas. Íbamos un grupo a interceder mientras el padre oraba y otro grupo que iba a estar allá haciendo el exorcismo con el padre. Esa niña, después que le hicieron el exorcismo, ella contaba, ella escuchaba al demonio cómo le hablaba al oído, que cuando el padre entró, los demonios se agruparon y le dijeron: a este sí que le tenemos miedo, a este sí que le tenemos miedo, ahora sí viene el que nos va a sacar de aquí, porque el padre es un hombre de santidad. El padre es un hombre que nunca estuvo perdido en el mundo, tuvo la vocación desde muy niño, y un hombre de Eucaristía, de rosario, un hombre consagrado a la palabra. Entonces ella contaba eso y decía: ¿cómo lo reconoce? O sea que si usted es la persona de oración de su casa, si usted es el que intercede en su casa, las tinieblas a usted le tienen miedo. Las tinieblas retroceden, ¿verdad? Y dice: ahí viene Lucila, ¿verdad? Ahí viene Patricia, ahí viene Reimi, ahí viene Dios mío, ¿verdad? Entonces no le tengamos miedo, Él es el que nos tiene miedo a nosotros. ¿Quién cree eso? Le da un aplauso al Señor en esta noche. Entonces somos soldados, nos comparan con soldados. Mire, los soldados tienen unas reglas, que aunque estén de vacaciones, siempre serán soldados, ¿verdad? Y a uno a veces oye en un bus iba a un atraco y iba un soldado de civil y fue el que se cogió el ladrón. Entonces no crea usted que usted sale de vacaciones como un soldado de Cristo. Usted siempre será soldado, siempre será soldado. Donde usted menos cree, le toca orar. Donde usted menos cree, le toca interceder, ¿verdad? Y yo pregunto, los soldados que se van allá a contraguerrilla, ¿cómo llegan? ¿Llegarán con las botas limpias? No, algunos llegan mutilados, porque a veces el ataque de Satanás es tan fuerte, que nos deja señas y nos deja marcas, y bien duras, ¿verdad? El soldado dice aquí, dice que no se enreda en los asuntos de la vida civil. Mire, yo tengo un primo que es de la Fuerza Aérea y se iba a separar de la esposa y después dijo: no, yo mejor me arreglo con ella, porque si me separo eso me baja puntos en mi vida de esa militar, ¿verdad? Así pasa en la vida espiritual. El otro día me contaba un joven que viene aquí a la comunidad, un hombre de Dios que está caminando recto, y ¿sabe qué le pasó? Se tomó 2 cervezas. Él me dice: Vilma, fueron 2. Su hijo estaba enfermo y lo fueron a llevar a la EPS y el niño quería ir cargado con la mamá, por eso la mamá no fue manejando. Y se lo paró la policía, le quitó el carro, el pase por 3 años. Yo me moría de la risa. Y yo le decía: mira, cualquier borrachín que vaya por ahí no lo para nadie, pero tú que conoces al Señor te pasa eso. Es verdad, porque usted está en la mira, usted es el instrumento de bendición en su casa. Entonces no se puede dar el lujo. Aquí error que usted cometa tiene consecuencias. Sí, que el Señor nos espera en el sagrario y nos perdona y extiende su misericordia, pero se paga la consecuencia. La canita al aire, se paga la consecuencia, ¿verdad? Usted dice: no pasó nada. Sí pasó. El que reza y peca empata. Mentira. El pecado tiene una consecuencia y a veces la consecuencia es permanente, porque hay cosas de la naturaleza, ¿verdad? Como me contaba una joven en estos días que tiene problemas para salir embarazada porque fue bastante desordenada, entonces tiene una enfermedad de transmisión sexual, entonces ella está de vida espiritual y así uno va con el Señor, pero tiene una consecuencia de su pecado. Entonces vale la pena mantenerse como un buen soldado en el caminar del Señor. Dice, leímos en el 5, dice: de la misma manera el deportista no puede recibir el premio si no lucha de acuerdo con las reglas. Hay Biblias que dicen el atleta. ¿A usted le parece fácil la vida del atleta? Mire, un día que no entrene, ya enseguida los músculos perdieron tono, perdieron no sé qué, eso es mejor dicho. El atleta siempre está en siempre está en competencia y siempre tiene que llegar a una meta, ya sea mete goles, yo no sé, el deporte que usted
que la persona practique. Entonces es de entrenamiento, es de sacrificio, es de sudor, y esto tiene un precio. Por eso era que Jesús, cuando predicaba, decía al final, le decía a los discípulos: ustedes también quieren irse, ¿verdad? Y nos repite nuevamente que el que quiera irse, que se vaya, porque no es fácil, es una puerta angosta, no es fácil el seguimiento del Evangelio. Y por último nos compara, dice el versículo 6, el que trabaja en el campo tiene derecho a ser el primero en recibir su parte de la cosecha. Entonces nos compara con un agricultor. Yo que he estado muy de cerca con la gente del campo, es una gente que tiene unas cosas que le ayudan a uno para crecer en la fe. Mire, el agricultor tiene una bolsita de semillas en la mano, ¿verdad? Y allá tiene un campo que él prepara, que él ara, y va a sembrar la semilla. De las cosas que nacen más rápido es el maíz, que demora 3 meses. 3 meses son bastante, ¿verdad? Y ahí invierte todo su trabajo, todo su esfuerzo, pero con la confianza que él va a recibir la recompensa. Eso nos pasa a ti y a mí en el camino del Señor. Yo no sé cuáles serán tus 3 meses, yo no sé si ya llevas 30 años, 40 años, 50 años, 20 años en el caminar del Señor, ¿verdad? Yo le decía a una amiga que está esperando unas bendiciones, yo le decía, bueno, a mí mi papá decía que usted siembra una semilla de níspero y demora 20 años de dar fruto, pero ahora las han cambiado y demoran 3. ¿Verdad? Les han hecho un poco de cambio. Entonces yo le decía, yo no sé qué semilla sembraste, mi hija, sería de níspero, ¿verdad? Que demora ese pocotón de años, ¿verdad? Hay veces que hay semillas que crecen muy rápido y usted recoge un fruto muy rápido. O hay áreas de nuestra vida donde recogemos, por ejemplo, hay gente que es muy próspera en su parte económica, ¿verdad? Pero en sus emociones no, o en su vida familiar no. Entonces lo importante es que sembremos y que esperemos que vamos a recoger, y que el Señor no tiene bendición solamente para una área de nuestra vida, tiene bendición para todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ¿con qué es que nos compara el Señor? Con 3 personajes: soldados, atletas y agricultores. Entonces, nos vamos para el capítulo 2, el versículo 15, ya vamos a cerrar. 2:15, dice: haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de valor comprobado. ¿Como un hombre de qué? De valor comprobado, y el valor se adquiere es en la batalla, de valor comprobado. Como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Evita palabrerías mundanas y vacías, porque los que hablan así se hunden cada vez en la maldad y su enseñanza se extiende como un cáncer. Y nos vamos al último que voy a hablar, es el capítulo 4, el mismo Timoteo, el 4, el versículo 7, 4:7. Ahí adelantico. El 4:7 dice: he peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera y me he mantenido fiel. ¿He peleado la buena qué? La buena batalla. He llegado al término de la carrera y me he mantenido fiel. Ahora me espera la corona merecida. Ahora me espera la qué. Ay, vamos a decir, no, me espera la corona merecida. Ay, pero dígalo, me espera la corona merecida. Me espera la corona merecida, que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida gloriosa. ¿Quién dice amén? Que le dé un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Mire, el cielo también debe animarnos a nosotros. Esa es nuestra Canaán, esa es la tierra prometida para la que nosotros vamos. Por allá del libro del Éxodo hay un texto que dice que el Señor no mandó a los israelitas por el camino más corto, ¿verdad? Sino que los mandó por una vuelta larguísima por allá por el Mar Rojo, porque pensó que si los mandaba por el camino de los filisteos,
apenas vendrían las dificultades, ¿verdad? Ellos se iban a devolver nuevamente a la esclavitud. Entonces lo mandó a dar un rodeo, o sea, los mandó por la ruta indirecta. A veces así nos pasa en la vida. El Señor permite ciertas cosas en nosotros, como pruebas, luchas y tribulaciones. Muchas veces es el camino más largo, pero en ese camino largo adquirimos la santidad para llegar a la tierra prometida. Yo pregunto, ¿de qué color es el vestidito del bautismo? ¿Verdad? Y el padre nos pone, a los niñitos les pone la estola sobre el vestidito y le dice que se conserve así esta vestidura blanca hasta el día, como se conserva tu alma, hasta el día que el Señor te llame a su presencia. Dice el libro del Apocalipsis que seremos invitados a las bodas del Cordero. Usted recibirá, o ya la recibió, una tarjeta que dice que está invitado a las bodas del Cordero. ¿Y cómo hay que ir vestido a las bodas del Cordero? Dice la palabra, de lino fino, de lino blanco y resplandeciente, ¿verdad? Eso es lo que nos está esperando a nosotros en el cielo. Entonces, si usted cree que le está esperando la corona merecida, que vale la pena esperar, que vale la pena confiar en un Dios que no defrauda, yo le invito a que se ponga de pie en esta noche. Y vamos a cantarle, para empezar, vamos a cantar el Alabaré. Vamos a cantar el Alabaré, que todos no lo sabemos, que es un texto bíblico que no me canso de repetir, que está en el libro del Apocalipsis, y que dice que Juan veía el número de los redimidos. ¿Y quiénes son los redimidos? ¿Y qué dice esa alabanza que hacían los redimidos? Unos cantaban, otros oraban y todos alababan al Señor. Esa fue una visión que tuvo el apóstol Juan. Él veía a los redimidos. Por eso cantamos, unos cantaban, otros oraban y todos alababan al Señor, porque eso es lo que vamos a hacer en el cielo. Y el cielo se empieza a vivir desde aquí. Vamos a darle un fuerte aplauso a Él en esta hora. Católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión. Católico soy